Donde quiera que viva, cada niña o niño merecen disfrutar de su infancia. Sin rendirnos. Quédate con nosotros. Informativo Olin. Las infancias son noticia. Les saluda Alejandra Gallardo. Es un placer darle la bienvenida a este espacio en donde las infancias son noticia. A través del ejercicio periodístico presentaremos cada semana las noticias más importantes sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Quédese con nosotros los próximos minutos y contáctenos a través de las redes sociales que ya aparecen en sus pantallas. Comenzamos. Y en los temas internacionales arrancamos con una buena noticia. El Comité de Derechos del Niño de la ONU publicó la Observación General número 25 sobre derechos del niño en entornos digitales. Luego de 3 años de consultas a más de 700 niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 22 años de edad en 27 países, quienes expresaron sus preocupaciones cuando navegan por Internet. En esta observación, el comité recomendó a los estados tomen medidas legislativas y administrativas que sean firmes para proteger a niñas y niños de contenidos engañosos. El documento, que pueden descargar en el link que ya aparece en su pantalla, señala las oportunidades, los riesgos y los desafíos que plantean la promoción, el respeto y la protección del ejercicio efectivo de los derechos de la niñez en el entorno digital. Garantizar estos derechos le da a la infancia la posibilidad de acceder a las tecnologías digitales en su beneficio para ejercer sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Sin embargo, si no se logra la inclusión digital, es probable que aumenten las desigualdades existentes o que incluso surjan otras nuevas. Y en otros temas internacionales, se cumplió ya 1 año de que la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad COVID-19 como una pandemia. Hace cerca de 4 meses comenzó el proceso de vacunación en algunas regiones del planeta. Se estima que a inicios del mes de abril de 2021 se logró vacunar a más de 500 millones de personas adultas, pero ¿cuál es el panorama para las infancias? La vacuna no fue aprobada para personas menores de 16 años, esto debido a que los ensayos de seguridad iniciales no incluyeron a personas de esas edades, pese a las afectaciones que el coronavirus ha dejado en la salud de estas poblaciones. Recientemente, algunos laboratorios internacionales han anunciado que ya trabajan en pruebas con las infancias, entre ellos Moderna, AstraZeneca, Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, científicos y activistas en todo el mundo han señalado la discriminación que está viviendo la niñez al no contar con una vacuna que los proteja del virus. Esta es la opinión de Norberto Lipski, ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Vamos a escuchar. Hoy día tenemos más de 150 ensayos que se están generando, de los cuales 54 están en ensayo clínico, otros en preclínico, y un conjunto de estos ya son de administración. Y son de administración que tienen que recorrer el campo ético y de derechos humanos. Y aquí encontramos un problema muy serio que los niños y adolescentes y su familia deben conocer, deben interiorizarse. Está habiendo una dramática injusticia respecto a la producción y distribución de la vacuna. Esa injusticia pone en riesgo lo que yo llamaría un umbral de catástrofe ético en materia sanitaria. Y de las noticias del mundo nos vamos a la región latinoamericana y caribeña, en donde uno de los fenómenos que está afectando a las infancias es la migración. A lo largo de su camino, niñas, niños y adolescentes, solos o acompañados por sus familias, se enfrentan a diversos tipos de riesgos y violencias como la sexual, la de género, la captación por redes de trata o crimen organizado, la separación familiar, abusos, extorsión o secuestro. El representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, Mark Manley, señaló que el número de niños solicitantes de asilo ha aumentado a nivel mundial, por lo tanto necesitan protección internacional como refugiados. Ante el cierre de fronteras debido a la pandemia de COVID-19, inicialmente las cifras disminuyeron. Sin embargo, el flujo migratorio ha vuelto a incrementarse durante los últimos 3 meses, estableciendo sin duda alguna nuevos desafíos para la niñez en situación de movilidad. ¿Te imaginas cómo es la vida de una joven migrante? Aquí, la historia de Janet, de 13 años. Vamos a escuchar. Atravessar a selva de Daren foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu para mim e minha família desde que deixamos o Congo. Nós estávamos vindo do Brasil para o Panamá e cruzar a selva de Daren é o único caminho para chegar no norte.
Antes de entrar na selva, eu olhei para as formigas. Elas fizeram o caminho parecer tão fácil, mas não foi nada fácil. A selva meio que agarra você por 7 dias. Foi tão difícil. Eu pensei que não íamos conseguir. Presten atención, estos datos tienen que conocerse. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF advierten sobre un descenso en las vacunaciones durante la pandemia de COVID-19 y piden que se realicen esfuerzos inmediatos para vacunar a todos los niños, niñas y adolescentes, ya que antes de la pandemia la cobertura de vacunación se había estancado en un 85% durante casi una década. Como un efecto de la pandemia, al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión, por ejemplo, fueron canceladas o están en riesgo de serlo, lo que podría dar como resultado un aumento en el número de brotes en el año actual y en años posteriores. Tan solo durante el periodo 2017-2019 se presentaron más de 70,000 casos de sarampión en América Latina, incluyendo 172 muertes. Una publicación reciente hecha por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale confirma que la tuberculosis, la malaria, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH-Sida, y el sarampión causaron más muertes que el ébola durante la pandemia. A nivel global, a partir de mayo de 2020, se habían producido interrupciones relacionadas con la COVID-19 en sus programas de inmunización. La probabilidad de que una niña o un niño nacido en la actualidad esté completamente vacunado con todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para cuando cumpla 5 años de edad, vea esta cifra, es inferior al 20%. En 2019, casi 14 millones de niñas y niños no recibieron vacunas vitales y 2/3 de ellos se concentran en 10 países de ingresos medios y bajos como Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y la República Democrática del Congo. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica señaló que como consecuencia del distanciamiento social y de la disminución de recursos de todo tipo ocupados por los recursos para controlar la pandemia, se ha evidenciado una caída en las coberturas de vacunas a nivel global con un incremento subsecuente del riesgo para las poblaciones más vulnerables y no protegidas. Lo invitamos a informarse sobre las campañas de vacunación en sus regiones. ¿Sabías que no hay una cifra exacta de niñas y niños en situación de orfandad por COVID-19 en América Latina? La organización no gubernamental Human Rights Watch, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, ha pronosticado un devastador impacto del COVID-19 para niños, niñas y adolescentes, señalando que los gobiernos deberían mitigar los daños y proteger a los más vulnerables. Se estima que la cantidad total de muertes por COVID-19 a nivel mundial podría llegar a ser de entre 10 y 40 millones de personas. Como consecuencia, niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes podrían perder a su madre, a su padre u otros cuidadores. Niñas y niños sin cuidados parentales o familiares pueden ser vulnerables a delitos, como lo hemos mencionado ya, la trata de personas, la explotación sexual o laboral, entre otros. Los especialistas advierten que existe el riesgo de que los niños de mayor edad abandonen la escuela para ayudar a mantener a los más pequeños. Al respecto, Juan Martín Pérez, coordinador ejecutivo de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, durante el webinar ¿Cómo atendemos los casos de orfandad por COVID-19?, señaló que las autoridades estatales y federales deben mostrar interés por atender a la población más joven en la pandemia. Para ello es necesario conocer los datos y establecer políticas públicas acorde al impacto. Así lo dijo. Lamentablemente, en varios países de América Latina han reportado no solamente la pérdida, en este caso del cuidador o cuidadora principal, sino también el contagio de niños y niñas. Pero además, la discriminación de su propio entorno y el rechazo de su red familiar o red comunitaria, porque claramente representa un riesgo de salud para otras personas, sobre todo personas mayores. Y esto ha generado en algunos lugares literalmente crisis de cuidado, con quién se quedan y dónde se protegen, porque en varios países también cerraron las instituciones de cuidado. En el ánimo de proteger a niños y niñas no se aceptan nuevos ingresos y estos niños y niñas quedan en desprotección. Y hay un tercer elemento que es gravísimo y que ustedes han aportado bastante en el tema de cómo necesitamos tener planes de restitución de derechos para que su garantía, digamos, en términos del proyecto de futuro se vea lo menos impactada. La
iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, en coordinación con el Grupo de Iniciativa por los Derechos del Niño en Perú, realizó a finales del año 2020 el encuentro virtual latinoamericano Somos protagonistas del cambio, nuestra voz cuenta. Ahí, jóvenes latinoamericanos hicieron un llamado a que los gobiernos inviertan mayores recursos para tratar las problemáticas que afectan a las infancias. Aquí parte de la declaratoria. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estamos en proceso de formación y desarrollo. Dependemos de las personas responsables de nuestro cuidado para ejercer nuestros derechos. Sin embargo, esta circunstancia puede llegar a limitar nuestras posibilidades de defender nuestros intereses. Hagamos del conocimiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tenemos la potestad de ejercer nuestros derechos y que debemos ser respetados. Además, los estados tienen la obligación de velar y cumplir con el principio de interés superior del menor, garantizando de manera plena sus derechos y exigiendo a las autoridades que en la toma de decisiones que afecten a una niña, niño o adolescente realicen una estimación de las posibles repercusiones, ya sean positivas o negativas, sobre su vida y explicar por qué han tomado esas decisiones. Apoyémonos para romper con estos patrones y estereotipos. Es así como llegamos al final de Informativo Olin. Las infancias son noticia. Lo invitamos a acompañarnos en nuestra próxima transmisión que podrá consultar también a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Se despide de ustedes Alejandra Gallardo. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima.